nos corresponde hoy es la morfología de los molares inferiores. Indicarles que los molares son piezas dentarias posteriores y son las piezas dentarias más potentes de la cavidad bucal. Los molares se ubican en la parte distal de los rebordes alveolares. El primer molar inferior comienza su calcificación a las 25 semanas de vida intrauterina. Erupciona a los 6 años y termina completamente a formarse hasta los 9 años. Si ustedes observan, presenta el mismo periodo de calcificación que los molares superiores. La longitud total es de 21 milímetros. Ahora, con este dato podemos indicar que el primer molar inferior es más pequeño que el primer molar superior. La diferencia está en 1 milímetro menor el primer molar inferior. A nivel coronario tiene una longitud de 7,7 milímetros. A nivel radicular presenta longitud de 13,3 milímetros. El diámetro mesiodistal es de 11,2 milímetros. En el sentido vestíbulo lingual tiene un diámetro de 10,3 milímetros. Entonces, con esto podemos indicar que los molares inferiores presentan su mayor diámetro transversal en el sentido mesiodistal, muy diferente que los molares superiores. ¿Con qué piezas dentarias ocluye nuestro primer molar inferior? Primeramente ubicamos a la pieza dentaria y decimos que ocluye con medio distal del segundo premolar superior y 3/4 mesiales del primer molar superior. Esa es la oclusión de nuestro primer molar inferior. Ahora, para su mejor estudio, a las piezas dentarias las vamos a dividir en una porción coronaria y en una porción radicular. En la porción coronaria, lo que vamos a describir es una cara vestibular, cara lingual, cara mesial, cara distal y una superficie oclusal. Primeramente, vamos a describir a la cara oclusal. La cara oclusal va a presentar una forma de trapecio escaleno, que nos indica que sus 4 lados son diferentes. Al mismo tiempo va a presentar un lado vestibular, lado lingual, lado mesial, lado distal y una superficie. El lado vestibular es más largo y más inclinado hacia el lado distal. En el lado vestibular, lo que vamos a describir son 3 convexidades, que están representadas por las 3 cúspides del lado vestibular. Ahora, este lado vestibular, junto con el lado lingual, van a presentar la mayor convergencia hacia el lado distal. En el lado mesial, en el lado distal, ambos lados son convexos, pero la diferencia está que en el lado mesial va a ser perpendicular al eje de la corona. En cambio, el lado distal va a presentar una inclinación hacia el lado lingual. Ahora, en la superficie, si ustedes observan, la cara oclusal del primer molar inferior va a presentar gran cantidad de surcos principales, de fosas principales. Lo primero que vamos a describir es la presencia de 3 fosas principales y 7 surcos principales. Gracias a esta estructura anatómica, la cara oclusal va a presentar la forma pentacuspidio. Ahora, lo primero que vamos a describir es una fosa, la fosa mesial. Esta fosa mesial se ubica más hacia el lado mesial y se encuentra equidistante a la cara vestibular y a la cara lingual. De esta fosa mesial va a partir surcos. Un surco que se dirige hacia el lado mesial, pero este surco está inclinado hacia lingual, hacia mesial. Este surco que se dirige hacia el lado mesial termina en una fosa secundaria, donde van a emerger los surcos secundarios y dan origen al reborde marginal. De la misma fosa mesial va a partir otro surco, pero esta vez este surco se dirige a la cara vestibular. Este surco no va a ir de un trayecto directo, sino que va a presentar una ligera inclinación hacia el lado distal. Este surco se dirige a la cara vestibular y llega hasta el tercio medio de la cara vestibular. De esta manera vamos a describir a una cúspide, a la cúspide
mesiovestibular. A este nivel se va a llegar a formar un ángulo de 85 grados. De la misma fosa mesial parte otro surco, pero esta vez este surco va con una inclinación hacia lingual y hacia distal. Este surco termina en una fosa principal llamada la fosa lingual. De la fosa lingual va a partir otros dos surcos que se va hacia el lado vestibular y hacia distal y termina en una fosita, que es la fosita distal. Entonces, si ustedes observan, en la cara oclusal vamos a encontrar tres fosas principales. Ahora, de la fosa distal parte nuevamente otros dos surcos. Un surco que se dirige de forma inclinada hacia la cara vestibular. Este surco presenta una ligera inclinación hacia distal, determinando de esta manera la presencia de una cúspide, que es la cúspide central. De la misma fosa distal parte otro surco, pero esta vez se va hacia el lado distal y de forma inclinada hacia el lado lingual. Termina en una fosa secundaria donde emergen los surcos secundarios para dar origen al reborde marginal. De esta manera vamos a determinar a la cúspide más pequeña, que es la distovestibular. Gracias al tamaño de esta cúspide podemos identificar si la pieza dentaria es derecha o la pieza dentaria es izquierda. De la fosa principal lingual va a partir otro surco. Este surco va de forma inclinada hacia distal y se continúa con la cara lingual, llegando hasta el tercio oclusal y nunca va a terminar en fosita. Entonces, este surco va a llegar a dividir a la cúspide del lado lingual, a la cara del lado lingual, en dos cúspides. En la cúspide mesial, que es la más grande, y la cúspide distal. De esta manera, si ustedes observan, la cara oclusal del primer molar inferior presenta 3 fosas principales y 7 surcos principales. Ahí está la cúspide mesiolingual y la cúspide distolingual. La cara vestibular. En la cara vestibular presenta la forma de trapecio escaleno, donde nos indica que sus 4 lados son diferentes. Tiene un lado cervical, tiene un lado mesial, lado distal, lado oclusal y una superficie. En el lado cervical se caracteriza porque va a llegar a presentar 2 curvaturas de convexidad hacia oclusal y una concavidad hacia apical. Estas 2 curvaturas se van a unir en la parte media, llegando a formar lo que es el espolón del esmalte. A esa altura vamos a encontrar zonas más aplanadas que nos indica la bifurcación de la raíz. Ahora, cada curvatura está ocupada por una raíz. En el lado mesial, ambos lados son convexos, pero exclusivamente el lado distal es totalmente convexo en toda la superficie. En cambio, el lado mesial va a presentar a nivel del tercio cervical un ligero aplanamiento. En cambio, en el tercio oclusal viene a ser más convexo. En el lado oclusal se caracteriza porque va a llegar a presentar 2 escotaduras. Estas escotaduras que provienen de la superficie oclusal. Ahora, estas escotaduras ya se denominan, una es la mesial y la otra es la distal, que va a llegar a determinar las 3 cúspides vestibulares de la cara vestibular. Ahora, en la superficie, lo primero que vamos a describir en la superficie es la presencia de estos surcos. Este surco, que es el surco mesiovestibular, es aquel surco que proviene de la cara oclusal. Este surco va de forma vertical, llega hasta el tercio medio de la cara vestibular y siempre va a terminar en una fosita. En cambio, el surco distovestibular, que también proviene de la cara oclusal, llega hasta el tercio oclusal y se pierde. Nunca va a terminar en fosa. Esa es la diferencia entre el surco mesiovestibular y distovestibular en la superficie de la cara vestibular.
lo vamos a dividir en 3 tercios: tercio oclusal, tercio medio y tercio cervical. A nivel del tercio cervical, a este nivel, vamos a poder ubicar dos convexidades que se unen a nivel del espolón del esmalte. Por debajo de la fosa vestibular, que es a este nivel, vamos a encontrar solo una convexidad. Ahora, a nivel del tercio oclusal, vamos a encontrar 3 convexidades, ya que a ese nivel encontramos las 3 cúspides del lado vestibular. El plano oclusal que pase por el vértice de las cúspides va a llegar a formar con la línea horizontal un ángulo de 8 grados. La cara lingual. En la cara lingual se caracteriza porque va a presentar la forma trapezoidal. En la cara lingual, de igual manera, vamos a describir un lado cervical, lado distal, lado mesial, lado oclusal y una superficie. Si ustedes observan, el lado cervical presenta las mismas características que el lado vestibular. Va a presentar 2 curvaturas de convexidad hacia oclusal y concavidad hacia apical. Ambas curvaturas se van a unir en la parte central, llegando a formar el espolón del esmalte, que a ese nivel va a presentar zonas planas que nos determinan la bifurcación de la raíz. El lado mesial es, a nivel cervical, va a presentar cóncavo. En el tercio oclusal es más convexo. El lado distal es convexo en todo su trayecto. Ahora, la diferencia está en el lado oclusal. En el lado oclusal únicamente va a presentar 2 cúspides. Ambas cúspides están separadas por una escotadura. En esta escotadura vamos a encontrar lo que es el surco vestibular, el surco lingual. Este surco que proviene también de la cara oclusal. Muchas veces este surco llega hasta el tercio oclusal y se pierde. Nunca va a terminar en fosa. Entonces, esa es la diferencia con la cara vestibular. Las caras proximales. Las caras proximales tienen la forma romboidal. De igual manera, tiene un lado cervical, lado vestibular, lado lingual, lado oclusal y una superficie. En el lado cervical va a presentar una línea cervical convexo hacia oclusal y cóncavo hacia apical. Ahí va a existir una diferencia con las caras libres, ya que en las caras libres encontrábamos a 2 raíces y a nivel radicular se encontraban 2 curvaturas. Entonces, en las caras proximales ya es diferente. Como solo podemos llegar a observar una sola raíz, entonces nuestra línea cervical es convexo hacia oclusal y cóncavo hacia apical. En el lado vestibular va a presentar una inclinación hacia oclusal y hacia lingual. En cambio, el lado lingual es perpendicular al eje del diente. La diferencia la vamos a encontrar en el lado oclusal. En el lado oclusal corresponde a las vertientes armadas que están unidas por el reborde marginal. En la superficie, ¿qué es lo que vamos a describir en la superficie? En el lado mesial, en el tercio cervical va a presentar una concavidad, en cambio, en el tercio oclusal va a presentarse más convexo. A diferencia de la cara distal, que va a presentar en toda su superficie, va a ser convexo. En la porción radicular, los molares inferiores, ya sea primero, segundo o tercer molar, se caracterizan porque van a presentar 2 raíces, una raíz del lado mesial y la otra raíz del lado distal. Ambas raíces van a presentar su mayor diámetro en el sentido de las caras libres, vestíbulo lingual. Ahora, si nosotros observamos a la pieza dentaria desde una cara vestibular, van a presentar una ligera desviación hacia el lado distal. Gracias a eso, también nosotros podemos determinar si la pieza dentaria es derecha o izquierda. Pero si nosotros observamos a la porción radicular desde una cara proximal, podemos observar que ambos ejes llegan a coincidir, no presenta ninguna inclinación.
Ahora, si ustedes observan a la raíz mesial y a la raíz distal, van a presentar las mismas características anatómicas que hemos observado en los molares superiores. Primero, vamos a describir a la raíz del lado mesial. La raíz del lado mesial va a presentar dos porciones, una porción cervical y la porción apical. La porción cervical es aquella que se va a alejar de la línea media. En cambio, la porción apical es aquella que vuelve a converger a la línea media. Segundo molar inferior. El segundo molar inferior comienza su clasificación a los 4 años, erupciona a los 12 años y termina completamente a formarse su ápice hasta los 14 años. La longitud total que presenta es de 19,8 milímetros. Aquí tenemos otro dato. El segundo molar inferior es 1,2 milímetros menor que el primer molar inferior. A nivel coronario tiene una longitud de 6,9 milímetros. A nivel radicular tiene una longitud de 12,9 milímetros. El diámetro vestíbulo-lingual es de 10,1 milímetros. En el sentido mesiodistal presenta un diámetro de 10,7 milímetros. Volvemos a indicar que los molares inferiores presentan su mayor diámetro transversal en el sentido mesiodistal. ¿Con qué piezas dentarias va a ocluir nuestro segundo molar inferior? Primeramente ubicamos a la pieza dentaria y decimos que ocluye con un cuarto distal del primer molar superior y 3/4 mesiales del segundo molar superior. Esa es la oclusión de nuestro segundo molar inferior. Ahora, a nivel de la corona, de igual manera tiene una cara vestibular, cara lingual, cara mesial, cara distal y una cara oclusal. Si ustedes se fijan, la cara oclusal del segundo molar es la más simple. Adopta la forma rectangular. Tiene un lado vestibular, lado lingual, lado mesial, lado distal y una superficie. El lado vestibular y el lado lingual van a converger hacia el lado distal. Ahora, en el lado vestibular lo que vamos a observar va a ser dos convexidades, que está representada por dos cúspides del lado vestibular, muy diferente como hemos observado en el primer molar inferior. En el lado lingual, de igual manera, va a presentar dos convexidades que está representada por las cúspides, ya sea mesiolingual o distolingual. Las caras proximales, mesial y distal. Ambas caras proximales son convexos, que van a llegar a presentar una ligera convergencia hacia el lado lingual. Ahora, en la superficie, lo que vamos a describir, primero, es una fosa principal central. De la fosa principal central van a emerger surcos principales, dos que se dirigen a las caras libres y dos a las caras proximales. Primer surco principal, que se dirige hacia el lado mesial, termina en una fosa secundaria, donde emergen los surcos secundarios para dar origen al reborde marginal. Lo mismo pasa en el lado distal. De la fosa principal central parte un surco, pero esta vez hacia el lado distal. Termina en una fosa secundaria, donde emergen los surcos secundarios para dar origen al reborde marginal. De la misma fosa principal va a partir otros dos surcos, pero esta vez se van a dirigir a las caras libres. Un surco que se dirige a la cara lingual, llegando a dividir a ambas cúspides. De la misma fosa principal parte otro surco que se dirige a la cara vestibular y llega a dividir a las dos cúspides del lado vestibular, de tal manera que la cara oclusal determina la forma de una cruz. Si ustedes observan, es la forma más simple de la cara oclusal. En la cara vestibular, presenta la forma de trapecio escaliano. Entonces, va a presentar las mismas características anatómicas que nuestro primer molar inferior. La diferencia está en el lado oclusal. Entonces, volvemos a describir. Tiene un lado cervical, lado mesial,
lado distal, lado oclusal y una superficie. En el lado cervical va a presentar dos curvaturas de convexidad hacia oclusal y una concavidad hacia apical. Ambas curvaturas se van a llegar a unir en la parte media, llegando a formar el espolón del esmalte, que a ese nivel vamos a encontrar una zona más plana que determina la bifurcación de la raíz. En el lado mesial va a presentar dos zonas. A nivel cervical va a presentarse más deprimido. En el lado distal es sumamente convexo en todo el trayecto. En el lado oclusal está la diferencia. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de molares, del primer molar inferior? Ahí observábamos 3 cúspides del lado vestibular. En cambio, en el segundo solamente ya va a existir 2 cúspides del lado vestibular. Ambas cúspides están separadas por un surco que proviene de la superficie oclusal. Este surco llega hasta el tercio medio de la cara vestibular y termina en una fosita. Para su mejor estudio, la vamos a dividir en un tercio oclusal, tercio medio y tercio cervical. En el tercio cervical, justo por encima de la línea cervical, vamos a encontrar 2 convexidades. 2 convexidades que se van a unir a nivel del espolón del esmalte. Por debajo de la fosa vestibular también vamos a encontrar únicamente una sola convexidad. A nivel del tercio oclusal vamos a encontrar 2 convexidades en la cara lingual. La cara lingual es parecida al primer molar inferior. De igual manera, en el lado oclusal va a presentar una escotadura que determina el paso del surco que proviene de la cara oclusal. Tiene un lado cervical, lado mesial, lado distal, lado oclusal y una superficie. La superficie de la cara lingual es totalmente convexa. Las caras proximales. Las caras proximales van a presentar la forma romboidal, similar al primer molar inferior. Van a presentar un lado cervical, lado vestibular, lado oclusal, lado lingual y una superficie. En el lado cervical es convexo hacia oclusal y cóncavo hacia apical. El lado vestibular es oblicuo, muy oblicuo hacia oclusal y hacia lingual. En cambio, el lado lingual es perpendicular al eje del diente. Ahora, la porción radicular. El segundo molar inferior va a presentar 2 raíces, pero a diferencia del primero, estas raíces tienen la tendencia a fusionarse. ¿Qué quiere decir? Que la raíz mesial y la raíz distal tienen la tendencia a unirse. Cuando se llegan a fusionar ambas raíces, en la cara vestibular van a presentar como un canal longitudinal. En cambio, en la cara lingual va a presentarse como una hendidura lingual. Ahora, la relación coronorradicular. La raíz presenta una ligera desviación hacia el lado distal. Si ustedes observan, es las mismas características anatómicas que el primer molar inferior. Tercer molar inferior. El tercer molar inferior comienza su clasificación a los 9 años. Erupciona entre los 18 y 25 años. Termina completamente a formarse su ápice entre los 20 hasta los 27 años. Entonces, hasta los 27 años tenemos un tercer molar totalmente calcificado. La longitud total es de 17 milímetros. Entonces, con este dato indicamos que el tercer molar inferior es la pieza dentaria más pequeña de los molares. Si recordamos un poquito, el primer molar superior es el más grande, seguido por el primer molar inferior, seguido por el segundo molar superior, seguido por el segundo molar inferior, seguido por el tercer molar superior y el más pequeño es el tercer molar inferior. Ese es el orden que van a llegar a presentar los molares. La diferencia que existe entre el tercer molar y el primero es de
4 milímetros. El tercer molar inferior es 4 milímetros menor que el primer molar inferior. O bien, nos dice que es 2.8 milímetros menor que el segundo molar inferior. A nivel coronario tiene una longitud de 7 milímetros. A nivel radicular tiene una longitud de 10 milímetros. El diámetro vestíbulo-lingual es de 9,5 milímetros. En el sentido mesiodistal tiene un diámetro de 10,5 milímetros. Entonces, volvemos a indicar que los molares inferiores tienen su mayor diámetro transversal en el sentido mesiodistal. Vienen a ser las piezas dentarias más alargadas. ¿Con qué piezas dentarias ocluye nuestro tercer molar inferior? Primeramente, ubicamos a la pieza dentaria y decimos que ocluye con un cuarto distal del segundo molar superior y con la parte restante del tercer molar superior. Esa es la oclusión de nuestro tercer molar inferior. Los terceros molares se caracterizan porque son piezas dentarias bastante irregulares, ya sea en forma, porque estas piezas dentarias van a empezar un periodo de calcificación tardía. Al mismo tiempo, van a erupcionar en aquellos maxilares que están al límite de crecimiento. Por eso estos terceros molares son piezas bastante irregulares. Al ser irregulares, la cara oclusal puede adoptar la forma ya sea de un primer molar o de un segundo molar. Muchas veces puede presentarse en forma pentacuspidio, se da en un 40% de los casos y adopta la forma trapezoidal, pero también puede presentarse de forma tetracuspidio. Esto se da en un 50% de los casos. Al presentarse la forma tetracuspidio, adopta la forma cuadrangular. Ahora, en total se hizo 90%. El 10% está ocupada por el tubérculo, por cúspides suplementarias. Todos esos elementos van a llegar a conformar el 10%. ¿Cómo podemos diferenciar nuestro tercer molar del primero o del segundo? Primeramente, si nuestro tercer molar presenta una forma de tetracuspidio, que es lo más común que podemos encontrar, va a encontrar una fosa principal central, de la cual emergen dos surcos a las caras vestibulares y dos surcos a las caras proximales, similar al segundo. Pero, ¿cómo puedo saber si es tercero y no segundo? En los terceros molares se caracterizan porque van a presentar gran cantidad de microsurcos. Estos microsurcos son cortos y poco profundos. Estos microsurcos hacen que la cara oclusal sea poco nítida. Ahora, en la porción radicular, los terceros molares, ya sea superior o inferior, son piezas dentarias sumamente irregulares. A nivel radicular pueden presentar piezas unirradiculares, birradiculares, multirradiculares. ¿Cuándo decimos que son unirradiculares? Cuando la raíz del lado mesial y la raíz del lado distal se han fusionado, de tal manera que en el lado o en la cara vestíbulo va a presentar un surco longitudinal. En cambio, en la cara lingual va a llegar a formar una hendidura lingual. Ahora, ¿cuándo decimos que son birradiculares? Cuando ambas raíces están totalmente separadas, están totalmente diferenciadas. ¿Cuándo decimos que son multirradiculares? Cuando, aparte de presentar las dos raíces, aquí se va a adicionar una tercera raíz o más de 3 raíces. En esa ocasión podemos decir que son multirradiculares, como podemos ver en la imagen. Cuando hablamos de la relación coronoradicular, todas las piezas dentarias tienen una ligera desviación hacia el lado distal. El tercer molar inferior va a presentar una desviación hacia el lado distal, pero muchas veces esta desviación puede suceder a nivel del tercio cervical, llegando a formar líneas rectas a nivel radicular. Ahora, los terceros molares también pueden presentarse raíces dilaceradas. La dilaceración es una anomalía de forma de la raíz del diente que puede llegar a presentar raíces más curvas o con angulaciones exageradas. Muy importante que cada vez que ustedes realicen una extracción de un tercer molar inferior,
ustedes tienen que pedir una previa radiografía, ya que, miren, a simple vista, la pieza dentaria puede parecer normal, pero nosotros no vemos qué está sucediendo en la parte interna. Puede ser que esta pieza dentaria llegue a presentar una dilaceración. Normalmente en los terceros molares inferiores, esta dilaceración es más común en la cara vestibular y en la cara lingual. Rara vez va a ser la dilaceración en la cara mesial. Ahora, ¿qué diferencias podemos encontrar entre molares superiores y molares inferiores? Primeramente, la primera diferencia que vamos a encontrar es el tamaño. Los molares superiores son levemente mayores que los molares inferiores, pero esto se debe a que en los molares superiores va a encontrarse la raíz más potente, que es la palatina. Gracias a la raíz más potente, que es la palatina, estos molares superiores son mayor en tamaño si lo comparo con los molares inferiores. Ahora, la posición de los surcos y fosas. En los molares inferiores, como ustedes pueden observar, los surcos y las fosas van a presentarse en una sola dirección. En cambio, en los molares superiores, las fosas, los surcos van a presentarse en diferentes direcciones. Esa es la diferencia. Otra diferencia que vamos a encontrar es a nivel de la altura cúspide. Primeramente, en los molares inferiores hay correspondencia entre la altura cúspidea y la altura coronaria. Entonces, ¿qué nos indica? Que las cúspides del lado mesial son mayores que las cúspides del lado distal. Las cúspides del lado lingual son mayores que las cúspides del lado vestibular. Esa es la diferencia. En cambio, en los molares superiores, la altura cúspidea va a presentar una relación parcial. ¿Qué nos indica? Que las cúspides mesiales van a ser de mayor tamaño con respecto a las cúspides distales, siempre y cuando la pieza dentaria sea tetracúspide. Pero si hablamos a nivel de las caras libres, en la cara mesial, la cúspide de mayor tamaño es la palatina. En la distal, la cúspide de mayor tamaño es la vestibular. Vamos a hablar también de otra diferencia, que es el surco de las caras libres. Primeramente nos vamos a los molares superiores. El surco que encontramos en la cara vestibular son perpendicular al eje del diente. De los tres molares, primero, segundo y tercer molar. La diferencia la vamos a encontrar en la cara palatina. En la cara palatina, el surco que proviene de la cara oclusal va a presentar una inclinación de distal hacia mesial. Esa es la diferencia. Ahora, en los molares inferiores, ¿cómo presentan los surcos en las caras libres? Primeramente, en la cara vestibular y en la cara lingual, ambos surcos van a ser perpendiculares al eje del diente. La diferencia la vamos a ubicar en la cara vestibular. Por ejemplo, en el primer molar vamos a encontrar dos surcos vestibulares. La mesiovestibular, el surco distovestibular llega al tercio oclusal y se pierde. Nunca va a terminar en fosita. Entonces, ambos surcos de la cara vestibular van a ser perpendiculares al eje del diente. Vamos a hablar de las oblicuidades y convexidades de las caras libres. En los molares inferiores, la cara más inclinada, más oblicua, es la cara vestibular. En cambio, en los molares superiores, la cara más inclinada, más oblicua, es la cara palatina. Esa es la diferencia. Ahora, el mayor diámetro transversal. En los molares superiores, su mayor diámetro transversal se encuentra en el sentido vestíbulo palatino. En cambio, en los molares inferiores, su mayor diámetro transversal está en el sentido mesiodistal.